Te saludamos en el nombre del Señor Jesús. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a nuestro Santo Espíritu. Amén. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Puedes sentarse. La Biblia enseña, hermanos, acerca de todos los defectos que tenemos nosotros como ser humano. Nosotros tenemos muchas debilidades. Hemos venido a Cristo, pero no estamos ausentes de ellas. Luchamos todo el tiempo en contra de nuestros defectos que por naturaleza tenemos. Y uno de ellos es el egoísmo. El egoísmo significa inmoderado amor de uno mismo, que hace pensar solo en el interés personal. El egoísmo es una imperfección del corazón y de la inteligencia. El egoísmo nos obliga a ser indiferentes hacia otros y preocuparnos solamente por nuestros asuntos personales. El egoísmo está en cada uno de nosotros, de una o de otra manera. Y lo que tenemos que hacer es no creer que nosotros no padecemos ese mal, que solo lo tiene el hermano, la hermana, el vecino. Debemos reconocer que todos estamos sujetos a ese imperfecto natural. Y una vez que nosotros lo aceptamos, tratamos. Ahora, después de la aceptación, vamos a tratar de minimizarlo, de echarlo para un lado, de que no rija nuestras vidas, porque entonces nos haría no cristianos verdaderos de Dios, sino sectarios. Mire, en el cristianismo, cuando a alguien le preguntan, voy a estar hablando sobre eso más adelante, más ampliamente, pero usualmente cuando una persona le preguntan si es cristiano, los que son cristianos van a decir que sí. Pero una persona que lleve una religión jamás va a decir que es cristiano. ¿Sí? Por ejemplo, la mayoría de los católicos que nos oyen, a quienes amamos y respetamos y deseamos que vengan al conocimiento pleno de Dios, la mayoría de ellos, cuando les preguntan cuál es su creencia o su fe, ellos dicen rápidamente que son católicos. Pero un cristiano real de Dios, a pesar de que también parece una incongruencia, pero también nos queda la palabra de católicos. Otro día explicaré más de eso. Pero un verdadero cristiano jamás dice que es católico. En cambio, uno que lleva una religión jamás dirá que es cristiano, sino que es católico. Y así, en diferentes religiones, serán pocos los que reconozcan que son cristianos, y la mayoría deducirá, hermanos, que es cristiano, como he dicho miles de veces, por el simple hecho de ser humano. Esto, hermanos, viene aunado al egoísmo de no querer saber la verdad, porque parece ser hoy en el mundo que la Biblia está hecha para interpretación de todo aquel que la quiera creer como él quiera. Parece que fuera así, ¿verdad? El sabático la interpreta de tal manera, el mormón, el testigo, el de la cienciología. Hermanos, y hay programas tan absurdos en televisión ahora, donde solo dan lo bueno de Dios. Oye, Dios es bueno, ven, y es más, siempre lo digo, hermanos, ahí están los eslogan, los pastores de hoy, le ponen ahí abajo en las televisiones, estoy harto de ver eso.
llama para tu milagro. Es increíble que hasta un número telefónico haya el día de hoy para un milagro. Mire usted qué evangelio tan fácil. Hasta números telefónicos hay para los milagros. Porque ahí dice, llama para tu milagro. Qué fácil, ¿no? Eso es egoísmo. Es egoísmo del hombre de no querer conocer lo que verdaderamente dice la Biblia. El egoísmo es raíz de muchos males. Se expresa y se observa en muchas formas. En el amor hacia el mundo, amadores de los deleites más que de Dios, segunda de Timoteo 3:4. En la falta de fruto llevado para Dios, es la causa de muchísimos pecados, tales como adulterio, hurto, homicidio, la envidia, la venganza, la malicia y aún la flojera. ¿Le suena parecido a alguno de esos que usted haya padecido algún día? Alguno de ellos, quizás la flojera, ¿verdad? Si usted se acostumbra todos los días a leer su Biblia, le decía, según los que saben, a los 22 días se le hace un hábito. Todos los días, todos los días. ¿A usted no le gusta los huevitos con cebolla? Quizás a los 22 días se le haga hábito a comerlo, pero yo no quiero meterme en ese lío. No me gusta y sé que no tengo por qué hacerlo. Hay cosas que son lícitas, pero no convienen. ¿En qué me conviene habituarme a comer cebolla si no me gusta? Nadie me puede obligar, porque no me beneficia en nada. Si mi médico dice tienes que comerlo porque tiene tal vitamina y va a ayudar en este defecto de tu cuerpo, créame que me voy a esforzar. Porque Pablo dice que todo conviene, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ahí debemos tener mucho cuidado. Cuando yo enseño, por ejemplo, acerca de apartarse del mundo, la Biblia dice que la mujer debe dejarse crecer el cabello. Entonces alguien me puede decir a mí, ¿hasta qué punto? ¿Qué tanto de largo? Yo no puedo decir hasta qué punto de largo. A mí no me ordena la Biblia marcar la longitud del cabello. La Biblia dice, ahora, dice la Biblia en Apocalipsis que nos santifiquemos más. Hablaré de eso extendidamente en otra ocasión también. Y si una mujer se deja crecer el cabello, se está santificando por dentro y por fuera. Ahora, si se lo corta, yo no la voy a mandar al infierno, porque no es mi deber mandar a la gente al infierno. Pero yo puedo decir que si Apocalipsis dice que te santifiques todavía un poco más, quiere decir que cada vez que usted y yo nos santifiquemos, habrá un espacio para más extra santificación. Entonces conviene, pero no me es lícito. Me es lícito, pero no conviene. Hay cosas que no es que te vaya a llevar al infierno. La cosa es de que te podría llevar al infierno. ¿Sí? No podemos nosotros categóricamente mandar al infierno a nadie. Nuestro deber es enseñar, como dice la palabra, y no podemos obligar a nadie. El egoísmo, hermanos, es razón de muchos males dentro, no solo de la iglesia, de todo el mundo. Hay un egoísmo que es mortal, hermano, y hay un celo. Por eso le he enseñado acerca de el celo y los celos. Usted debe tener de su esposa celos o celo. ¿Qué será? Celos. ¿Usted debe tener de Dios celos o celo? Celo, exactamente. Ahora, tampoco es bueno que usted tenga celos de su esposa o de su esposo. ¿Cómo usted puede vivir al lado de alguien confiando o no teniendo la confianza que le va a fallar? Dígame usted, ¿cómo podría ser feliz alguien así? ¿No sería un martirio? O a menos que le guste la mala vida, ¿no? Él o ella. Si sabes que te va a fallar tu mujer, tu esposo, ¿cómo puedes tener paz? Y el mundo está lleno así, hermanos. Y el mundo no exige más porque no quiere dar más. Ahí está la clave. Pero con Dios dice, el que sea santo, santifíquese más todavía.
¿Usted me puede decir que es el más santo de esta iglesia? No, señor. Usted no tiene derecho a hacer tal cosa. ¿Ya? Usted no puede decir que está por encima de los demás, porque eso sería soberbia. No, usted debe sentirse el menos de todos. Amén. Para que sea el servidor de todos. Vamos a ver algunos ejemplos acerca del mortal egoísmo que ha causado desgracia en la historia bíblica. Adán y Eva, Génesis 3, versículo 6. Adán y Eva les ordenó el Señor que no tocaran de cierto árbol. Lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Actuó el egoísmo. Yo quiero hacer lo que me dé la gana. Sí. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. A pesar de lo que Dios les había dicho, a pesar de la voluntad de Dios, a pesar de las consecuencias sobre la raza humana, que fue la muerte física, la única cosa que les interesó fue lo que ellos mismos en ese momento querían hacer. Así es el egoísmo y así son las consecuencias. En Génesis capítulo 3, versículo 16, encontramos las consecuencias del egoísmo hasta el 24. Ahí están las consecuencias del egoísmo después de que ellos hicieron su voluntad. ¿Qué les dijo el Señor? Bueno, vas a trabajar la tierra, vas a sudar para conseguir tu pan. A la mujer le dijo, vas a tener dolores para procrear la tierra. ¿Por qué? Por el egoísmo que tuvieron de hacer lo que querían. Muchas veces usted y yo podemos ser egoístas con Dios. Esto me agrada, esto lo hago, aunque la Biblia no lo apruebe. Pero es que así me siento bien. Y ciertamente yo no voy a dudar ni poner en debate que algo que a ti te agrade no te haga sentir bien. Seguro que te va a hacer sentir bien. Pero no es lícito ante Dios. Dios no le agrada. Y Dios no negocia su palabra. Es como si alguien en esta fecha dijera, en estos tiempos, pidiera revelación a Dios, que es lo que está muy de moda hoy. La gente está pidiendo revelación. Señor, enséñame esto, confírmame esto. Yo le voy a decir a toda esa gente, por eso se hacen las malas doctrinas, por eso nacen esos ministerios llenos de gente, donde la gente baila, brinca, hermanos, va atrás el apóstol, va atrás del milagrero, porque no saben Biblia, no los guía el Espíritu Santo. Porque son egoístas, quieren hacer lo que a ellos les gusta, quieren obligar a Dios a que les dé el milagro. Y los pastores que no están llenos, dirigidos por el Espíritu Santo, saben que eso le agrada a la gente. Y van de campaña y de evento en evento, aunque no sepan Biblia. Usted debe saber Biblia antes que buscar el milagro. Usted debe saber lo que dice la Biblia para que usted lo pueda implantar en su diario caminar. Si usted no conoce la Biblia, ¿cómo sabrá qué cosa a Dios no le agrada de usted? Entonces la gente, al no leer la Biblia, al no, hermanos, poner a prueba todos los espíritus, como dice en la primera carta de Juan, todo lo que les dan lo reciben y se vuelve una secta. Están pidiendo confirmación. Vienen a la iglesia. Si el pastor dice esto, es que Dios me lo confirma. Y muchos se engañan. El pastor puede decir algo que no es que Dios le haya dicho para que te confirme. Y ya está confirmado. No, Señor. Nadie debe de pedir revelación a Dios porque está escrito en su palabra. Se vuelve herejía. Entonces, alguien está pidiendo una confirmación de Dios y ya está escrito. Dios no se inmuta por eso. Dios no le va a contestar. He ahí que muchos hermanos andan bajo la voluntad permitida de Dios. Entonces hasta un pastor puede decir, yo me muevo a otra ciudad, allá voy a pastorear, de igual manera como les sirvo aquí a Dios, le voy a servir allá. Y se mueve. Dios lo permite. Dios no lo va a agarrar a la fuerza. Se va, al rato puede regresar acabado, frustrado, porque no era la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente no se ha ido, por ejemplo, hablando de nosotros los que estamos en este país, se han regresado a México y han fracasado? ¿Por qué han fracasado? Porque se fueron bajo una voluntad permitida de Dios, pero no era el deseo de Dios. Sufrieron las consecuencias. ¿Por qué? Por el egoísmo de querernos dar gusto
en lo que deseamos, en lo que anhelamos, y muchas veces no le preguntamos a Dios. Adán y Eva, hermanos, lo único que les interesó fue desobedecer y sentirse bien haciendo lo que ellos querían, sin importarle si eso nos iba a traer a usted y a mí sufrimiento. Nunca se pusieron a pensar en los demás. Cayeron en el egoísmo. En el libro de Josué, donde iniciamos capítulo 7, del 7 en adelante, Acán tomó del despojo prohibido de Jericó. Pero Acán codició lo prohibido, lo tomó y lo escondió bajo tierra en medio de su tienda. Déjame a alguien, Josué 7, 21, bien fuertote. Cristo vive. La pechita, no me hace. Mas miré entre el botín un precioso manto babilónico de 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, y codiciándolo los tomé, y he aquí que están ocultos en el suelo dentro de mi tienda, y la plata debajo de ellos. Mire, Dios había dicho claramente que no tomaran nada. Igual pasa el día de hoy. Dios no le agrada que tomemos lo que el mundo hace. Fiestas, celebraciones, cosas que codician ellos, hermanos. Imagínense usted con esa tecnología, todo mundo codiciando para sí mismo. ¿Cómo me agradaría que existieran los teléfonos que salieron antes, que tenían las dos teclas más importantes, que era el verde y el rojo? Pero ya no hay. Si usted no compra uno de los inteligentes, tiene dificultad para comunicarse. La misma tecnología lo ha hecho, hermanos. La ley de la oferta y la demanda que se nos ha implantado nos ha hecho dependientes de todas esas cosas. Usted tiene un teléfono que no recibe mensajes, le va a ser difícil comunicarse. Nos han orillado, hermanos, de manera tal a ser dependientes de ellos, y eso es una tragedia que se ha metido dentro de las iglesias. Y por eso muchos codician mejor lo terrenal antes que lo de Dios. Quieren estar satisfechos en este mundo, y debemos entender que aquí estamos hechos para subsistir, no para vivir plenamente. Esto no habla de mediocridad, sino de inteligencia, hermanos, de aceptación y humildad en lo que Dios ha dignado para nosotros. Acán codició lo malo, lo tomó y lo escondió bajo tierra en medio de su tienda, a pesar de que no era la voluntad de Dios, a pesar de la consecuencia para él, su familia y el pueblo. Pero los hijos de Israel pecaron. No dice que pecó uno. Hay egoísmo en la iglesia, hermanos. Hay mucho egoísmo que no se reconoce a veces. Aquí vemos que un hombre solo fue el que pecó. ¿Y la tragedia para quién fue? Para todos. Así sucede en el día de hoy, hermanos. ¿Por qué cree usted que las iglesias no están cimentadas en la palabra, sino en el bullicio, en la emoción? Porque todo mundo que se dice cristiano conoce de Dios y quiere de Dios, quiere huir del infierno, pero no se quiere entregar. Para eso se hicieron las iglesias, donde están cimentadas, hermanos, en la emoción, en la bulla, en el griterío. Tienen lo que quieren, actúan como ellos quieren y están anhelando irse con Dios. No podemos servir a dos señores, porque a uno se le va a fallar. Los hijos de Israel pecaron. Todo el pueblo fue afectado por el pecado de un solo hombre. A veces podemos escuchar que entre conocidos o familiares digan: ve tú a la iglesia, yo no te lo impido. Ve tú, busca tu salvación, déjame a mí. Ese es mi problema. Es mentira. Si usted se ha rendido a Cristo, no es su problema, es el problema de todos.
Si usted decide no avanzar más, quedarse y no hacer nada para seguir adelante, diciendo que es su problema, usted se equivoca. Ese no es su problema, nada más, es de todos. Yo preguntaría al mundo en este instante, y saludo a los amigos y hermanos que nos miran hasta Rusia. Sea bendito Dios. Hay gente de Rusia, de Perú, de muchas partes del mundo oyendo estas humildes predicaciones. Dios les bendiga y que les aliente en algo. Yo preguntaría al fin del mundo en este instante, ¿cuántos de ustedes se atreverían, bien con conciencia, cuántos de ustedes estarían dispuestos a arrodillarse y honrar y hacerle honores a Satanás? Nadie. Guacaladín Fernandito. Yo creo que nadie. Todos van a decir que no. Pero ¿qué pasa cuando le aflojan? ¿A quién creen que le están rindiendo honor? ¿A Dios? Oh, es que debemos de ser concretos, hermano mío. Si usted decide no avanzar, decide no hacer esto, decide no honrar a Dios, ¿a quién cree que está honrando? Pastor, usted es muy malo. No, soy muy claro. Quiero hablar la verdad. Si alguien me puede enseñar otro Dios entre mi Cristo y el maligno, el Satanás ese feo, Dios lo reprenda, enséñemelo. Pero no hay. Podría ser el hombre, su ego, su vanidad, pero también le pertenece a Satanás al final de cuentas. Amén. Entonces, si alguien dice, bueno, esa es mi vida, yo sé si voy, si doy, si hablo, si quiero, ese es mi problema. Ve tú y haz lo que a ti te conviene. No, mi amado hermano, esa es una terrible equivocación. Entonces, concienzudamente, si hacemos esta pregunta, nadie va a aceptar que está amando y sirviendo a Satanás. Nadie. Porque están metiendo el raciocinio, pero no meten la Biblia. Y lo que define a quién sirves es la Biblia y tu actitud. No tu pensamiento, no tu criterio, no tu interpretación de la Biblia, sino tu actitud y la misma palabra de Dios. Si te dispones a pecar y no esforzarte y dejar que la corriente te lleve para donde más le agrade, y si te preguntan a quién sirves, no puedes decir que sirves a Dios, sirves a Satanás. Encubiertamente, hermanos, ignorantemente, inconscientemente, como sea, están sirviendo a Satanás. Porque o le sirves a Dios o le sirves al maligno. Así de sencillo. Entonces nuestra actitud determina sin duda alguna a quién servimos. Te esfuerzas, sabes que tienes que hacerlo, vas y lo haces. Estás demostrando un esfuerzo. La gente querrá ver en ti perfección. Pero lo que Dios y los pastores queremos ver no es perfección, porque no hay iglesia perfecta. Queremos ver esfuerzo, dedicación, coraje, orgullo, dignidad, valentía. Si soy cristiano orgullosamente y voy a mi iglesia con orgullo, sí Señor. Te dicen tus vecinos, tus familiares, tus amigos, ¿ya vas a la iglesia otra vez? Orgullosamente, mi estimado, soy aleluya. ¿Algún problema? ¿Ah? Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Si alguien no quiere venir a la iglesia conscientemente y sabiendo que puede y debe hacerlo, es obvio que no está dispuesto a servir a Dios. Se está engañando. Y eso dice Santiago el apóstol, que le es tomado como pecado. Acá sabía que no debería tomar de ese tesoro. Dios había ordenado que nadie lo hiciera. Tomó del despojo prohibido de Jericó todo el tesoro, hermanos,
era para la casa de Dios. Pero Acán codició lo prohibido, lo tomó y lo escondió bajo tierra, a pesar de la voluntad de Dios, a pesar de la consecuencia para él y su familia. Pero los hijos de Israel pecaron. Todo el pueblo fue afectado por el pecado de un hombre. Dios tenía a todos por responsables. ¿Se da cuenta? ¿Alguien puede decir, eso no me parece justo? Es muy mi vida. ¿Por qué mi hermano va a ser involucrado? Bueno, porque somos un cuerpo. Esa es la constitución que ha hecho Dios de su familia. Y hoy, hermanos, lamentablemente, la interpretación que muchos le dan a la Biblia hace la iglesia infalible. Y la iglesia no es la infalible. La infalible es la palabra. Es la palabra la que hace infalible, hermanos, el no errar. Entonces hoy hay mucha gente que dice, si te vas de mi iglesia, te condenas. En la religión dice, no te salgas de esta religión porque vas a ser hermano separado, te vas a condenar. Eso es mentira. La iglesia no puede salvar por sí misma. Quien salva es el que fundó la iglesia, Jesús de Nazaret. Él es el que nos salva a todos nosotros. Dios tenía a todos por responsables. Lo que afectó a una sola persona, afectó a todos. Así es en la iglesia. Por eso le he dicho, hermano, cuando usted haga planes, hágalo después de la iglesia. Después de los días de la iglesia. Yo tengo planes todo el tiempo. Quisiera hacer cosas, pero no puedo porque por lo menos necesito estar fuera 3, 5 días. Y no puedo porque tengo el orgullo, el compromiso de estar en la casa de Dios. Hago planes después de los días del Señor. Así es en la iglesia porque es un cuerpo. Primera de Corintios 12:26 y Primera de Corintios 5:6. Es triste decirlo, pero hay miembros de las iglesias que no quieren aprender esta lección. La actitud de algunos es que no me importa si mi conducta perjudica la obra y causa escándalos en la iglesia. Lo único que me importa es que yo haga lo que yo quiero. ¿Alguien lo va a decir? No, pero lo hace. Mira, hermano, si una persona no cuida su testimonio en su alrededor, en su medio, en donde quiera que se desenvuelva, si no cuida su testimonio y da motivo de que los que no creen en Dios, los que no saben de Biblia, hablen mal de Dios, es un grave pecado. Es un grave pecado. Hay personas que en el trabajo se pueden comportar como les dé la gana, hablando cosas indecentes, oyendo cosas indecentes, hermanos, y creen que eso agrada a Dios. Eso es malo. No les pertenece su vida. La vida está escondida en Cristo, dice, el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es un cuerpo. La consecuencia del pecado de Acán, la muerte de 36 hombres según Josué 7:5, porque estos salieron al encuentro con los enemigos y fueron derrotados porque Dios no estaba con ellos debido al pecado de Acán. Entonces el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Toda la nación fue derrotada, humillada y avergonzada. ¿Por qué? Porque un solo hombre quería solamente lo que él consideraba beneficio para sí mismo, sin preocuparse por los demás. ¿Cuántas iglesias en el mundo sufren por causa, hermanos, del egoísmo de sus miembros? ¿Cuántas en el mundo? La mayoría de las iglesias estamos sufriendo eso. El egoísmo, hermanos, de las personas, de querer tener todo para sí y también tener a Cristo. Le voy a decir algo. No sé cómo se dice realmente, pero en inglés dicen mucho, no todo viene incluido en un paquete, en el mismo paquete. No se puede tener todo en el mismo paquete. No se puede. El hombre debe decidir si quiere seguir bajo sus anhelos, ampliarse en esta tierra, ensancharse como muchos están predicando erróneamente el día de hoy. Están, hermanos, muchas iglesias predicando, instalando
usan otra palabra, que dicen que están poniendo, pero usan otra palabra, el reino de Dios. Están haciéndolo, trayendo, pero usan una palabra. No. Trayendo el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios, hermanos, es Cristo, llegó desde antes. Entonces la gente quiere vivir en paz. Y hay predicadores que yo escucho y dicen, Dios es el dueño del oro y la plata. Él es rico y poderoso. ¿Para quién es esa herencia? Para sus hijos. Y todo el mundo codiciando lo material porque tenemos un Dios poderoso. ¿No han leído que Dios está contento con que nosotros estemos contentos con el abrigo, el techo y la comida del día? Esto no habla de mediocridad. Habla de una civilización que no sabe manejarse ni es buena administradora. Son los límites que Dios ha puesto por causa de la desobediencia del hombre. No porque Dios no quiera ni tenga nada que darnos. Es problema humano, no de Dios. Ageo ciertamente dice que Él es el dueño del oro y la plata. Pero los límites, lamentablemente, el hombre lo ha puesto. No Dios. No Dios. Hubo patriarcas riquísimos. Ya en el último libro de Job, cuando Dios lo restaura, hermanos, se ve la gran diferencia de lo que Dios le da a lo que tenía. Pero tuvo que pagar un precio. La gente el día de hoy no quiere pagar un precio. Va una vez al mes, una vez al domingo a la iglesia y quiere todos sus milagros así como lo ha imaginado en su cabeza. No ese es el Dios que tenemos. El Dios de nosotros es un Dios de compromiso. Es un Dios de adoración. Un solo hombre ocasionó, hermanos, pérdidas humanas aún. Veamos otro ejemplo, el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 21 al 23. Saúl pecó e hizo pecar al pueblo porque siendo rey, él podía haber llevado a cabo el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el egoísmo de Saúl? Él quería agradar al pueblo. Quería conservar su popularidad con ellos. Esto es puro egoísmo. Para lograr su propósito, él permitió que ellos desconocieran el mandamiento de Dios. Dios le mandó en el versículo 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Saúl lo permitió para complacer al pueblo, pero fue acto de desobediencia. Eso sucede el día de hoy también. Cuando los pastores no hablan la verdad por enojar a las ovejas. Cuando los pastores diluyen el evangelio y no hablan lo que Dios dice. Quitan del púlpito la palabra pecado y la palabra santidad, porque eso molesta, porque hay una tal libertad acerca de un Dios tan bueno que no es necesario esforzarse mucho. Mira qué tristeza. A Dios le costó llevar la cruz, pero el mundo ha ideado otro tipo de Cristo que aparentemente da la impresión de que la cruz que llevó mi Cristo era de plástico y no pesaba. Y que llegó jugando al Calvario. Y que los clavos es mitología. No le dolieron. Hermano, esto es lo que el mensaje que dan con el extraño mensaje que se está predicando el día de hoy. ¿Por qué? Por egoísmo. El hombre a la fuerza quiere, hermanos, alcanzar sus planes en esta tierra sin ponerse a pensar si eso le daña a Dios, a su hermano, a la iglesia o aún al mundo que no conoce a Dios. Usted ha escuchado algunas veces. Hay gente inconversa, gente perversa por demás, allá afuera que dice: yo no voy a la iglesia, conozco a fulano de tal que son sinvergüenza. Para que yo sea igual a él, mejor aquí estoy bien. Se da cuenta que esa alma se está perdiendo por un egoísta que no cuidó su vida, que oyó del evangelio y no puso atención. Y entonces la gente lo está agarrando como que si todos los cristianos fuésemos de ese calibre, malos. ¿Por qué? Por egoísmo.
por no cuidar su vida, por no cuidar su testimonio. Esa pobre alma ya amargó su corazón. Y si no viene a Dios, va a caer esa almita, hermanos, en los hombros de esa persona, porque no se cuidó. Si nosotros damos lugar a que vituperen a Dios, es que somos egoístas. No nos importa el sentir de Dios. Que hablen, pero como dijo en el Sermón del Monte, que hablen cosas que no son ciertas, cosas que no es verdad, y entonces seremos bienaventurados. Qué tristeza es que digan: no voy a la iglesia por fulano de tal que es un mentiroso, por fulana de tal que vive como una loca allá afuera, y que tengan razón. Eso sería lo más triste. Pero si hablan y es mentira, siéntete bendecido. Déjaselo a esa causa, aquel que todo lo puede y todo lo sabe. ¿Cuál era el egoísmo de Saúl? Quería agradar al pueblo. Lo mismo que Pilato. Pilato tuvo la oportunidad de cambiar la historia porque era autoridad. Hay pastores que tienen la oportunidad de cambiar la historia, hermanos, hablándole la verdad a sus ovejas, pero como ya se acostumbraron, ya se amoldaron al dinero, no quieren hablar la verdad. Porque es fácil hablar un sermón de Cristo, aunque no venga en él el propio Cristo. No, hermano. Yo creo que cada mensaje de Dios debe ir impreso el compromiso que tenemos de servir y amar y obedecer a Dios. El rey Saúl, igual que Pilato, quiso, hermanos, agradar al pueblo antes que obedecer a Dios. Quería conservar su popularidad. Un pastor, escuche usted bien esto, un pastor que quiere ser popular hablará mal de Dios. Un cristiano que quiere ser popular en el mundo donde quiera que se mueva, terminará traicionando a Dios tarde o temprano. Eso es bíblico. Ay de vosotros cuando la gente hable bien de vosotros, dijo el doctor Lucas. Ay de nosotros. Entonces hay muchas personas que quieren ser cristianos, pero quieren que la gente hable bien de ellos. Y se esfuerzan, hermanos, en esa área y terminan agradando al mundo. Entonces yo no quiero que sepan que soy aleluya, que soy amargado. Me invitan al baile, ahí voy. Y como ellos dicen que Dios hizo el trago, pues me tomo una cerveza y como dice el testigo de Jehová, una no es ninguna. Y ahí amoldaron la palabra de Dios a su egoísmo, a su antojo egoísta, hermano. No. Todo aquel que quiera ser popular, hoy en este mundo, terminará traicionando a Dios tarde o temprano. Quiere ser popular, igual aceptado en la sociedad, entre tus familiares, entre tus amigos, como lo eras antes de hacerte cristiano. Si quieres seguir siendo igual, eres libre y lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es hablar mal de Dios, tener en poco a Dios, y allá te van a aceptar. ¿Quiere una muestra de él? Pedro se acercó a una sirvienta y le dijo, una mujer, y le dijo, tú eres de ellos, hablas igual que ellos. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a hablar y maldecir, dice la Biblia. ¿Para qué? Para parecerse a ellos y no a los apóstoles. ¿Sabía Pedro que así no lo iban a culpar? Entonces, lo mismo podemos hacer nosotros si no estamos dispuestos a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cuántos cristianos viven en la mediocridad espiritual por causa de sus amistades? Si supiera usted cuántos cristianos hay engañados dentro de las iglesias, que creen ser cristianos, pero no lo son. Porque siguen amando lo que Satanás ama. Hablan como sus amigos cuando están con ellos. Les gusta todo lo de sus amigos y amistades. ¿Por qué? Porque no quieren ser impopulares. No quieren perder esas amistades. No, mi amado. La Biblia dice que el que no sea capaz de dejar casa, hermanos, padres, todo,
todo, no es capaz de ser discípulo del Señor. Y no se trata de dejar. Lo que la Real Traducción dice es amar menos. ¿Sí? Porque Dios no quiere que dejemos a nuestros padres. Pero el que no sabe la Real Traducción de la Biblia, dice, aquí me dice Dios que yo deje a mis padres, por eso ni caso les hago ni les ayudo. No, dice amar menos, pero cuando amas a Dios, también los amas a ellos. No es que los abandones. Por eso Pablo dice, hermanos, más bien el Señor dijo, hermanos, en el Antiguo Testamento, conviértanse, y lo dice Pablo también, conviértanse ellos a ti. Sí. Y no tú a ellos. Saúl hizo pecar al pueblo, porque siendo rey, él podía haber cambiado la historia, igual como le decía como Pilato. Pero si Pilato hubiera ejercido poder, perdía popularidad, se metía en problemas. Entonces hay personas que le dicen en el trabajo, tú eres aleluya. No, voy de vez en cuando, tú sabes, me gusta, pero aleluya no soy. Mi mujer es la aleluya, mi marido es la aleluya. Yo no, porque no quieren perder la popularidad. No, hermanos, si no somos dignos de representar a Dios, si nos avergonzamos ahora, Él se va a avergonzar de nosotros en aquel día. Sí. Y hay personas que cuando leen Romanos 1:16, donde habla de avergonzarse de Dios, creen, hermanos, que es negarlo literalmente con la palabra. Aunque hay gente que sí lo hace. De decir, yo no soy aleluya. Es mentira, yo no soy cristiano. No. Muchas veces nosotros lo podemos negar con nuestros hechos, con nuestro silencio. No se necesita hablar para cometer una indiscreción, una negación. Sí. Es día de servicio y usted puede venir y no lo hace. Usted está negando a Cristo. ¿Habló? No habló, pero lo ejecutó. ¿Dios es tonto? No, Dios sabe nuestro proceder. Esto es puro egoísmo. Para lograr su propósito, Él permitió que ellos desobedecieran el mandamiento de Dios. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Ahí la gente dice, ¿cómo Dios mandó a matar a niños? Hermanos, es que Dios dice Deuteronomio, hermanos, que hay misterios que son revelados a nosotros y misterios que no. Entonces la gente quiere saber. Dios es un Dios de orden. Él no hace nada para dañar a nadie, aunque, hermanos, los hechos así lo aparenten. Él es un Dios bueno. Él sabe más allá de lo que nosotros podemos saber. El pueblo hizo mal, pero Saúl era responsable delante de Dios. Dice el versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. El problema fue que Saúl no pensaba en complacer a Dios, sino al pueblo, y haciendo esto, se complacía a sí mismo. Hoy los gobernantes, hermanos, por ejemplo, son los que menos conocen de Biblia, porque la mayoría, hermanos, que no quiera rendirse a Dios, va a ser una persona, como se dice hoy en día, va a ser una persona observada políticamente correcta, porque sabe tratar bien a cualquiera y se amolda, hermanos, a cualquier religión. No, hermanos. Si a mí me dicen que me arrodille ante algo que no es Dios, yo no lo voy a hacer. ¿Habrá consecuencias? Sin duda que puede haber consecuencias, ¿sí? Pero nosotros sabemos que solo existe un Dios. ¿A quién le debemos honor? ¿A quién nos debemos humillar? Las consecuencias, siempre el egoísmo tiene consecuencias feas. Saúl fue desechado para que no siguiera como rey de Israel, porque él desechó a Dios. Gloria a Jesús. Veamos también que el rey David en 2 de Samuel 11, 2 al 4, cometió adulterio y homicidio. ¿Basado en qué? En el egoísmo. David, siendo rey, era hombre que tenía gran responsabilidad bajo la tutela de Dios.
era el pastor de la nación, el pueblo lo tenía en alta estima, el bienestar de la nación dependía de él. ¿Qué usted pensaría que un pastor de una iglesia prominente y grande, de pronto supiera usted que cayó en adulterio? Una iglesia grande, con muchas ovejas. Muchos van a decir, bueno, la carne es débil. Y lo van a disculpar. ¿Sí? Porque la carne es débil. Aquellos que piensan así, hermanos, es porque quieren solapar de una manera lo que ellos mismos están deseando. Y que quizás no se han atrevido. ¿La carne es débil? Sí, ciertamente es débil. Yo no digo que con esto que no debe haber perdón. No, existe la restauración. Y deben ser restaurados, porque Dios es un Dios de segundas y terceras y más oportunidades. Pero me refiero, hermanos, a que si una persona comete un error, no solo se daña a sí mismo, sino a todos. A todos, hermano. Si un pastor hierra y comete un adulterio, cualquier error, hermano, no solo se daña a él, daña a su familia y a la iglesia. Porque las ovejas están viendo la conducta de sus líderes. Quieren imitar lo bueno de ellos. Usted dirá, bueno, nosotros estamos supuestos solo a imitar a Dios. Sí, pero igual que Pablo, hermanos, dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y cualquiera de nosotros tenemos esa responsabilidad de ser ejemplo para cada uno de nuestros hermanos. Porque la iglesia de Dios no es una iglesia individualista, sino colectiva. Donde no nos gobernamos por intereses personales, sino grupales, colectivos. El interés de usted no es solo progresar. El interés de usted es que Dios sane, prospere y bendiga también a todos en la iglesia. ¿Sí? Usted no puede estar todo el día orando ni ayunando, diciéndole, Señor, a mí dame porque soy el más santo de la iglesia. A fulano de tal no le des porque ya ves que ni sabe ofrendar como debe ser. Dios no es malo. Yo cuando he visto y he hablado con siervos que están bendecidos, oro por ellos y le digo, mi Señor, pero no te olvides de mí. Es diferente. Es diferente a sentir envidia, rencor o coraje por el progreso de otra iglesia u otro hermano. Cuando Dios nos hará merecedor, hermanos, de algo más grande si no somos dignos de confianza. Por eso Pablo, sabiendo esto, escribió ciertamente que hay muchos que iban a predicar el evangelio por jactancia, por debatir, por saber más, por orgullo, por otras cosas, menos por amor. El verdadero evangelio debe estar basado en el amor, no en cuanto puedo alcanzar por medio de Dios. El verdadero evangelio es que las almas se salven. Esa es la prioridad. Pero hoy el evangelio que se predica es que las almas se enriquezcan, que estén sanas, a como dé lugar, y hasta se autoprograman para sanarse. No están sanados. Es el psique que le llama la ciencia, que lo han manejado de manera tal que se autoengañan. Hoy parece ser, hermanos, que el principal enfoque de la iglesia que se dice de Dios es alcanzar la plenitud en esta tierra. Y eso no es así. Si usted tiene su guardadito, tiene sus ahorros, tiene su buen carro, una casita donde usted duerme humildemente, bendiga a Dios. Bendiga a Dios, pero no estén pensando en almacenar más de lo debido aquí en la tierra y fallarle a Dios. Almacene si puede. Yo no estoy diciendo que no. Ahorre lo más que pueda, pero no le falle a Dios. No vaya a ser que por ahorrar el diablo le meta un espíritu de tacañería y al rato le va a quitar todo. Ya llevo 100,000 ahorrado. Al rato tienes un problema, un choque, un accidente, te va a salir 300,000. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué te sirvió la avaricia? ¿De qué te va a servir lo codiciado? El
diablo es como hermanos, es como una bomba de echar aire y una espina. Te infla, y ya que te infló, te poncha. Así trabaja ese enemigo de nuestras almas. Sí. El pueblo hizo mal, pero Saúl era responsable delante de Dios. Saúl no pensaba en complacer a Dios, sino al pueblo. Y haciendo esto se complacía a sí mismo, pero le fallaba a Dios. Cuando enseño, hermanos, de que no se codiciemos las cosas en esta tierra, otra vez, y siempre lo recalco para los que me oyen por primera vez, es que no predico la mediocridad. No. Yo creo que un buen cristiano puede ser como Job. Usted no va a tener 7,000 asnos, porque ¿dónde los va a poner? Pero podría tener 7,000 compañías, ¿verdad? Podría tener, no sé, negocios. Entonces la gente dice, no. Por ejemplo, los diezmos eran alimentos. Pues, ¿quieres imponer la ley mosaica en ese tiempo? Van a traer grano. ¿Dónde van a hallar granos las ovejas el día de hoy? Si no siembran. Todo ha sido transformado, hermanos. Y debemos ser sabios en cómo vamos a interpretar la Biblia. Debemos de ser sabios, actualizados, no a la modernidad, porque eso hace daño, sino a la Biblia. ¿Cómo debemos interpretarla para no crear herejías que nos van a dañar? Las consecuencias siempre son malas, hermanos. El rey David cometió adulterio y homicidio. David, siendo rey, era hombre que tenía gran responsabilidad bajo la tutela de Dios. Era el pastor de la nación. El pueblo lo tenía en alta estima. El bienestar de la nación dependía de él. Sí. Pero también ahí enseño yo que muchas veces los líderes fallan por causa de la iglesia. Debemos de ser diestros aquí para enseñar que haya equidad tanto de los líderes como de los miembros. ¿Sí? Si la iglesia es floja, no ora por sus pastores, no clama por su casa, no es digna ante el Señor, ¿cómo esperan que los pastores respondan a la expectativa de lo que piden en sus cabecitas? Yo creo que siendo honestos en esta vida, en el cristianismo y aún fuera de él, en lo secular, jamás debemos de pedir más de lo que nosotros estamos dando. Usted le dice a sus hijos, no tomes. Usted debe ser el ejemplo de no tomar. Ustedes están en casa, hijo, no fumes porque es malo. Hijo, pásame el encendedor. Y ya está con el cigarro aquí. ¿Cómo es eso? Si usted exige del pastor es porque usted debe estar poniendo también la muestra y el ejemplo, no solo el pastorado. ¿Se da cuenta cómo todos tenemos responsabilidad ante Dios? La única diferencia es que los pastores de Dios, aunque se siente una oveja, aunque se sienten 10, 20, 50 o 1000, nosotros no nos sentamos. Y hay ovejas que si se sienta uno, le afloja uno, ahí van atrás a veces muchos, imitándolo. ¿Qué pasaría si los pastores fuéramos así? Hermano, fulano de tal no llega, yo también, total no, fulano no llega. Hermano, nosotros no vamos a imitar al hombre en las cosas malas. Usted tiene cosas buenas y yo trataré de imitarlas, pero en las cosas malas las haré a un lado. Todos tenemos responsabilidad. Pero vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Era muy hermosa. El egoísmo tomó control de su vida del rey. En esta ocasión no consideró ni a Dios ni a la mujer a quien codiciaba, ni al marido de ella, ni al pueblo de Israel, sino solamente se consideró a sí mismo. Solo pensaba en una cosa, su propia necesidad.
cumplir sus anhelos. Hay personas que saben que es malo y dicen, bueno, me doy un acostón, me doy un resbalón y al rato pido perdón a Dios. Esto no es tan fácil. No es tan fácil. Más cuando pecamos con el cuerpo. La Biblia dice que aunque recibamos perdón, es un pecado que no se borra. Qué terrible. En 2 de Samuel 12:14 dice, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Se da cuenta? Cuando nos portamos mal, los enemigos de Dios son los que no son cristianos, pero se creen cristianos. Y con mi actitud o la tuya, hablan mal de Dios. Hablan mal de Dios. Cuando somos tropiezos a la iglesia, las hermanas, los hermanos que no son cuidadosos en sus casas, causan que la palabra de Dios sea blasfemada. Todos los miembros indiferentes y mundanos hacen lo mismo. Por ejemplo, su casa. Yo le he enseñado a usted que la limpieza no tiene nada que ver con la pobreza. Y hay personas que pueden decir, soy pobre, pero mi casa está sucia. No tiene nada que ver la suciedad con la pobreza o el dinero. Nada. Entonces, si usted no hay ni dónde pasar en su casa y usted es cristiano, ¿qué ejemplo le va a estar dando a los demás? Si su marido se queja que usted no le hace una comidita, o al revés, porque a veces cocinamos nosotros los hombres, entonces hay un error ahí. David cometió una serie de pecados, codició la mujer de su prójimo, cometió adulterio con ella y destruyó al marido de ella. Qué terrible, por la codicia, hermanos. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Se da usted cuenta la codicia de este hombre? Hermanos, eso se hace pero sin Dios. Eso es normal. Eso es normal, hermanos. Se hace cuando uno no está con Dios. Quieres alcanzar tus objetivos a como dé lugar. Como dicen en la jungla asfáltica del Distrito Federal en México. Aquí el que no tranza, no avanza. Se me da que ya sabe bien. Y es un dicho popular. Es cultura, se ha vuelto, hermanos, raíz en ellos. Pero no es bueno. Eso no es así. Eso es egoísmo, hermanos. Es un pecado delante de Dios. Hay mucho que decir acerca del egoísmo, hermanos, y que Dios nos ayude a seguir luchando en contra de ellos, de esos defectos que tenemos para agradar a Dios. Y es necesario hacerlo porque el fin se acerca. Cristo viene. Último aviso.